Vamos a iniciar o a continuar con las enseñanzas que hemos estado compartiendo. Quiero que me acompañen a orar primeramente para que el Señor sea en nosotros en esta hora. Voy a estar en esta esquinita aquí si usted no le molesta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Ahora queremos aprender tu palabra, Señor. Hemos estado aprendiendo, Señor, cada día un poquito, Señor, más de ti. Sabemos que la sabiduría, el conocimiento procede de ti, Señor, y queremos aprender, Señor, a conocerte cada día más. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido, Señor, que salgamos de aquí todos edificados, aprendiendo tu palabra con la intención de ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar hoy. Hoy vamos a traer la tercera parte de la oración práctica del cristiano. Si usted está tomando notas, la oración práctica del cristiano. Todavía estamos en la serie La vida práctica del cristiano. Y ¿usted piensa que la oración debe ser algo práctico en nosotros? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué tan importante es la oración para el cristiano? Y yo le llamo a la oración, ¿verdad? En el momento que oramos es como si estuviésemos llenando el tanque de gasolina para poder seguir. Bueno, habíamos hablado anteriormente, hablamos un poco de que explicábamos el miércoles pasado de tratar de no ver la oración como algo místico. Hablábamos de nuestra imaginación mientras estamos orando. También explicamos por qué es tan importante la oración. También hablábamos un poquito por qué mucho se le dificulta el orar. Y aquellos que batallan con la oración, ¿verdad?, tiene que ver con un bajo concepto de qué tanto necesitamos a Dios. Hemos hablado ya acerca de estos puntos. Pero la oración la podemos ver como un medio de fortaleza. Y voy a decir aquí 5 cosas acerca de qué somos fortalecidos en la oración. En la oración somos fortalecidos para negar nuestra carne. Número 1, negar nuestra carne. También somos fortalecidos para caminar en la vida cristiana, caminar en nuestra vida cristiana. También somos fortalecidos en oración o al orar para que podamos crecer en pasión para Cristo, para que nuestra pasión por Cristo crezca. También, el punto 4, la oración nos fortalece para seguir en perseverancia o para perseverar hasta la venida de Cristo. Y por último, la oración también es necesaria para ser fortalecidos en los ataques espirituales. En otras palabras, ataques del enemigo. Bueno, algo importante algo que debemos saber acerca de la oración, es que la oración no es algo monólogo, sino es un diálogo. Y a lo que me refiero es, cuando usted ora, la palabra monología significa hablar solo, o una sola persona hablando. Pero usted conoce, en la escuela le enseñaron lo que es un diálogo. Todos sabemos eso, ¿verdad? Un diálogo es una conversación entre dos, y en la escuela te decían, o más personas. Entonces, cuando oramos, a veces la oración se puede tornar un poquito monóloga, por así decir. Podemos creer de que estamos hablando solos allí. Y no se nos debe olvidar de que la oración es un diálogo ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos tener esa conversación mutua con Dios? Yo creo que la batalla consiste o existe en cuando le pedimos y no esperamos su contesta. De allí se convierte, ¿verdad?, en una oración monóloga. Por ejemplo, el Salmo 119, si usted quiere acompañarme, lo voy a esperar. Salmo 119. Y vamos a estar leyendo el verso nada más 147. Le voy a dar unos segunditos allí para que lo encuentre. Salmo 119,
147. En este texto vemos que el salmista está haciendo énfasis acerca de la oración. Aquí está hablando que se levantó temprano a buscar de la palabra del Señor, pero notamos en este verso que no solamente el salmista le está orando a Dios, sino, fíjense lo que voy a leer, dice, me anticipé al alba, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué dice? Y clamé. Pero luego dice otra cosa, esperé en tu palabra. ¿Están de acuerdo conmigo que esa es la parte difícil de la oración? Esperar en su palabra. No hacer nada hasta que Dios hable. Pero en la oración muchas veces estamos esperando lo que queremos oír, o a veces puede ser una voz audible, pero debemos de orar con esa fe de que Dios nos va a hablar, de que Dios nos va a guiar. Y cada día debemos de buscar esa espera de la fe. Aquí el problema es que muchos de nosotros ignoramos que esperar en su palabra es con el fin de recibir fe. Esperar en la palabra de Dios es con el fin de recibir ¿qué? Fe. Ahora, siempre hemos escuchado de que la fe solamente consiste en yo creer. Eso es lo que siempre escuchamos, ¿verdad?, de manera popular. Pero la fe es algo más, mucho más importante y más sustancial que eso. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, 31. En Lucas 22, 31. Y aquí vamos a ver, para comenzar a usar algunos ejemplos, vamos a ver esa fe para resistir a Satanás. ¿Cuántos quieren esa fe? Algunos. Bueno, que Dios le guarde. Aquí vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Lo voy a leer y van a caer en cuenta acerca de qué es el texto. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, o para zarandearte, ¿verdad? ¿Cómo a qué? Como a trigo. Ahora, levante la mano el que entiende eso. O sea, en agricultura, el término de agricultura. Levante la mano alta que yo la vea. Ok, no todos. Zarandear simplemente significa cuando usted avienta el trigo al aire y la brisa se lleva la paja y cae el trigo, ¿verdad? La palabra zarandear también es usted agarrar un trigo y sacudirlo, ¿verdad? Dice, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero, y yo quiero que pongan atención aquí, si usted entiende esto, lo que le voy a explicar va a cambiar muchos conceptos en usted. So, necesito que le ponga mucha atención. 32 dice, pero yo he rogado, ahora, ¿quién es yo aquí? Jesús, ¿verdad? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Oye lo que dice Jesús, que tu fe no falte. Lo voy a explicar en un momento. Dice, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Ahora, fíjense la reacción de Pedro en el 33. ¿Qué dijo? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora, esto que acaba Pedro de decir es algo que nosotros podemos en concepto tenerlo, y lo voy a explicar también en un momento. Ahora, vamos a enfocarnos en la palabra zarandear. La Biblia le llama, cuando vivimos en fe, ¿verdad? Vivimos en el Espíritu. Dice que las obras que producimos en el Espíritu, el Señor le llama ¿cómo? Buen fruto, ¿verdad? Fruto. Entonces el trigo es un tipo del creyente genuino, se utiliza como el creyente genuino, y la cizaña como el cristiano falso. Pero cuando el Señor habla de zarandear, se estaba refiriendo a que si por ejemplo, si zarandeamos vamos a decir una ramita de trigo y no tiene fruto, ¿qué sucede allí? Todo se le cae, todas las hojas se le caen, no le queda fruto, porque el zarandeo tenía que ver con separar el fruto de la paja.
Ahora, ¿cuántos se acuerdan de la parte en la Biblia cuando dice que los ángeles vendrán con la hoz? Dice que tomarán el fruto ¿de dónde? De la tierra. ¿Están aquí? Bueno, aquí hay un ejemplo acerca de, y quiero que lo vean de esta forma, la vida de fe es aquella que produce ¿qué? La vida de fe produce, no lo oigo, fruto. ¿Cómo lo dicen tan bajito? Fruto. No oigo nada. La vida de fe produce fruto. Ahora sí me gustó. Entonces, quiero que me acompañen a 1 Corintios 3. Y este texto que voy a leer lo vamos a usar nada más como una referencia. ¿Ok? No son textos paralelos, pero vamos a usarlo como referencia. 1 Corintios 3, verso 12. 1 Corintios 3, verso 12. En esta analogía que vamos a hacer, Pablo está utilizando un ejemplo acerca del de edificar en la fe y edificar en la carne. Eso es la idea. Ahora, lógicamente, se está refiriendo aquí a un cristiano que todo lo que haga en fe en el cielo será galardonado. Y todo lo que el creyente haga en la carne, no importa qué tan sacrificial sea, no será galardonado en el cielo. Entonces, es por esto que es muy importante que nuestra vida de obras esté basada en la voluntad de Dios. No podemos decir, ay, voy a hacer esto para Dios porque creo que a Él le va a gustar. Dios no es como una de esas, ¿verdad? Por ejemplo, una novia, un novio que le haces un regalo y le agrada. No. Si no hacemos lo que Dios dice, Dios no se agrada. Si no tenemos fe porque Dios primero nos dio fe, no es fe. Vamos a caer en cuenta en un momento. Verso 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, allá hay una parte de los elementos que no se funden en el fuego, pero luego dice, madera, heno, hojarasca, y ahí hay otros 3 elementos que sí se funden en el fuego. Dice, la obra, diga conmigo obra, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Qué está diciendo? Que cuando usted y yo nos presentemos delante del Señor en el cielo, y el Señor nos saque cuenta de lo que hicimos, lo único que Dios va a tomar en cuenta, oigan bien, son las obras que procedieron de la fe. Y voy a explicar lo que significa obras de fe. Solamente Dios va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, lo que hicimos en el Espíritu. No importa que usted duró 95 años regando tratados, si Dios no lo mandó, cuando llegue al cielo, Dios le va a decir, yo no te mandé a hacer eso. Eso es lo peligroso. Ahora vamos por parte. Luego dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. El día aquí es aquel día cuando seremos juzgados no para perdición, sino como en galardón, para ver lo que hicimos bien o mal. Dice, pues por el fuego será revelada. ¿Por medio de qué? Del fuego. Ahora quiero que entiendan esto. Esta referencia que he utilizado está hablando de que cuando usted y yo obramos en fe, o sea, fe no es nada más creer que Dios puede hacer algo. Fe significa obedecer la palabra de Dios conforme a su voluntad. Y aquí dice que cuando el fuego viene de Dios para probar si nuestras obras son buenas, si fueron hechas en la fe, dice que serán como el oro o como la plata o las piedras preciosas, que en vez de desaparecerse o desvanecerse, se van a embellecer. El fuego no acaba con eso. Pero si usted y yo vivimos en la carne como cristianos, cuando Dios envíe su fuego probador, y usted y yo hicimos obras en la carne, significa que fue madera, heno y hojarasca. ¿Y qué pasa cuando el fuego es expuesto a la madera? Cenizas. Entonces lo que quede de eso va a ser su galardón. ¿Cuántos quieren ese galardón? Ningunos, ¿verdad? Entonces usamos el ejemplo aquí nada más de la importancia de vivir en fe y de lo que hagamos sea procedente de fe. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Al entender esto, vamos a ser más diligentes en asegurarnos que lo que estamos haciendo proviene de Dios, para no trabajar en vano. No sé si me estoy dando a entender. Para que no hagamos nada pensando que hacer mucho sacrificio a Dios le agrada. Hay veces que Dios te puede decir, siéntate, no hagas nada, y eso es una obra de fe, porque Dios dijo.
sin hacer nada, y te van a dar un galardón por eso. Pero porque Dios dijo. Y quizás te critiquen y te miren, mira, no estás haciendo nada, ni tú tampoco. Pero Dios dijo que te sientes por un momento. Bueno, vamos a ver por parte. Bueno, aquí vemos que nuestras obras espirituales se le llama fruto del Espíritu. El fruto es producido cuando el creyente anda en fe. Ahora, andar en fe y andar en el Espíritu es lo mismo, es la misma cosa. Romanos, no tienen que buscarlo, una referencia, si quieren anótelo, lo leen en su casa. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? ¿Quién sabe? Es un texto, famoso entre los que lo conocen, diría yo. ¿Ah? No, lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Yo quiero que se le quede ese texto en la mente. Todo lo que no procede de fe es pecado. Ahora, esto parece como que se complica la cosa y no. Al contrario, nos ahorra trabajo. Porque ya no vivimos bajo sacrificios. ¿Qué significa esto? Bueno, le voy a decir 3 cosas, pero tenga paciencia conmigo. No se van a perder en el hilo, porque quiero explicarlo esto bien. La fe viene de Dios. ¿Todos saben eso? Que la fe primero viene de Dios. Luego la fe, esa fe que viene nos da convicción a nosotros. Y luego esa misma fe es la que nos da el poder de Dios. La fe viene de Dios, la fe produce convicción y esa fe es la que nos da el poder para poder vivir como cristianos. Ahora, si notan, vamos a pensar en la fe como una ilustración o algo metafórico. Vamos a pensar un ejemplo, que la fe es como un líquido que te da fuerza. Ahora, ¿ese líquido lo da quién? ¿Están aquí? Dios. Entonces Dios te da ese líquido, pero tú tienes que aceptarlo. Y una vez tú aceptas ese líquido y te lo bebes, por ejemplo, tienes esa fe dentro y ese líquido te da fuerza para vivir. Y ese es el líquido que te salva. Utilicé ese ejemplo para que veamos la fe como una sustancia que viene de Dios. No que la gente dice, yo creo en Dios. Eso no existe. Si Dios primero no infunde fe por su palabra, no podemos tener ¿qué? Fe. Entonces la fe es algo que inicia en Dios, pasa por nosotros y termina en Dios. Incluso dice la Biblia en Hebreos que Cristo es el autor y el consumador. Gracias. Autor y consumador. El que inicia la fe y el que termina la fe. Eso es muy importante entenderlo. Ustedes conocen el texto de Romanos 1:16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder para salvación. Ahora, oye lo que está diciendo el texto, que el Evangelio es poder para salvación. Ahora, el Evangelio es solamente el mensaje de salvación. Entonces, usted recibe ese poder es cuando usted recibe el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando usted cree el mensaje de Cristo. Cuando usted cree, entonces ese mensaje entra en usted y es lo que produce fe, convicción. Entonces nuestra fe no tiene nada que ver con entender, tiene que ver con confiar. Esa es la primera parte que se exige de la predicación del Evangelio. Entonces aquí vemos que nuestra fe consiste en recibirla de Dios y luego tener esa fe en nosotros para vivir en fe. Bueno, el Evangelio solamente es el mensaje de fe para salvación en Cristo. Aquí vemos que la fe de Dios viene por el Evangelio. La fe que nos da convicción es cuando nos negamos. Eso es lo único que usted y yo hacemos para poder creer. Cuando usted le presenta el mensaje de fe a alguien, lo único que esa gente tiene que hacer es negarse, decirle que no a su voluntad. Y en el momento que dice sí creo, lo que está diciendo es recibo el mensaje. Y esa fe luego entra en él. Ahora debemos de vivir en esa fe práctica. Y algo que a veces no creemos o no pensamos mucho es que la oración fortalece la fe. A eso es donde quiero llegar. ¿Se acuerdan hablamos de la viuda y el juez injusto? Jesús comienza a hablar de que esta mujer insistía en pedir justicia. Y al final pregunta Jesús, ¿hallará el Señor fe cuando venga a la tierra? ¿Qué tiene que ver la fe con la conexión de la oración? Porque para orar se tiene que tener ¿qué?
pero la oración también da fe. La oración da fe. Lo vamos a ver en la Biblia. Quiero volver a Lucas 22 para ejemplificar el ejemplo de Pedro. Lucas 22:31. Cuando yo veo estos textos, hermanos, me da mucho temor porque hay muchas iglesias y mucha gente haciendo muchas actividades, vamos a decir, eclesiásticas, por así decir, que Dios no le mandó a hacer. Dios nunca galardonará lo que no mandó a hacer. Nunca. Esto nos va a poner a temblar un poquito el que recibe este mensaje, porque no vamos a estar tratando de agradar a Dios sin ¿qué? Sin fe. Incluso la Biblia nos lo dice muy fácil, es imposible, porque todo lo que hacemos para Dios primero tiene que comenzar en Dios. Hay un texto ya que repetimos mucho de Juan 6 que dice: Señor, danos pan. Y el Señor le dice: el pan que yo les voy a dar es el que da vida. Y le dice: ¿qué tenemos que hacer para que nos des ese pan? Y le dice: nada, creer. Incluso cuando usted y yo hacemos una obra, la hacemos en el poder de Dios. El deseo de hacer lo bueno es producido ¿por quién? Por Dios mismo, por medio de la fe. Entonces, fíjense aquí otra vez, vamos a retomar este texto de Lucas. Aquí el Señor viene a decirle a Simón, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos. O sea, Satanás vino donde Jesús. Ahora, ¿quién se acuerda de una historia similar en el Antiguo Testamento? De Job. Ahora, en el caso de Job fue inverso, fue el Señor que le preguntó a Satanás en Job. Aquí Satanás le pregunta al Señor. Pero si pensamos en Job, hay algo que yo quiero que ustedes noten en la historia de Job. Job tenía un pecado interno en su corazón de autosuficiencia, de autojusticia. Era un hombre justo, pero tenía un mal concepto de su justicia, y Dios tenía que tratar con él. Lo bonito del caso es que Satanás no sabe eso, de que Job tiene ese problema, pero Dios sí. Porque cuando Dios le dice a Satanás: ¿te has fijado en Job? Satanás no tiene nada malo que decir, no lo acusó, pero Dios tenía una acusación. El corazón de Job no estaba recto completamente. Entonces, cuando Satanás le dice: claro que se porta bien, porque tú le tienes ¿qué? Un cerco de protección. Quiero que piensen en eso. Dios le tenía a Job ¿qué? Un cerco, y Satanás cada vez que quería venir a tocarlo no podía. Ahora, ¿cómo se rompe ese cerco de protección de Dios? Inicialmente bajo un pecado, porque Satanás tiene acusación y viene a pedir, como quien dice, viene con un acta legal: mira, tu hijo pecó. Y se rompe porque no tenía nada que decir en contra de Job, por lo tal nunca vino a tentarlo. Fue Dios que le preguntó a Satanás por Job. Ahora quiero que vayan tomando en cuenta eso. En el caso de Pedro, Satanás le pide al Señor que lo quiere zarandear. Ahora es importante entender esto, porque aquí vemos que el Señor pide algo. Dice: yo le he pedido, el 32, yo le he pedido al Padre que tu fe no falte. Este texto nos ayuda a confirmar que la fe viene ¿de quién? De Dios. Pero faltó algo aquí. Aquí faltó algo muy importante. Que cuando el Señor le pide al Padre: Señor, que la fe de Pedro no falte, quiso decir que tu sustento de fe y poder, cuando Pedro se humille, no le falte. Pero en el 33 no es eso lo que Pedro dice. Fíjense lo que dice Pedro. Dice: Señor, estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Ahora, fíjense cómo la fe ya estaba allí dispuesta para Pedro. Ya Jesús le pidió al Padre que no faltara la fe. Jesús nunca pidió nada al Padre que no se cumpliera, porque todo lo que pedía en oración era conforme a la voluntad del Padre. Pero ¿por qué? Ahora, ¿cuántos saben lo que sucedió? ¿Quién conoce esta historia? ¿Qué fue lo que pasó cuando Satanás le pidió? Sí. Ok, lo negó. Ok. Entonces, aquí Satanás le está pidiendo al Señor zarandearlo.
Pero Pedro, hermanos, no se humilló. Ahora, yo quiero que noten esto. Si usted es Pedro aquí, vamos a pensar en que usted va a hacer lo correcto. Pedro falló, Pedro se hizo autosuficiente. ¿Qué usted haría si el Señor le dice, yo le pedí al Padre que tu fe no falte? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer para recibir esa fe que Dios nos va a dar? Tiene que ver con creer, pero acuérdense que la fe viene, la convicción viene en la fe de Dios. Exactamente. Humillarse, decir, Señor, sin tu ayuda no puedo. Y en el momento que reconocemos eso, mira, hay un texto que lo dice el mismo Pedro, al que se humilla, Dios lo exalta. Dios resiste al soberbio, eso es soberbia, pero da gracia. Y gracia significa el poder de Dios o el favor operando en nosotros, que viene por medio de ¿qué? Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Ahora vemos ahí que es de Dios que recibimos la fe. Y yo lo repito una y otra vez para que no nos confundamos de, no, yo sí tengo fe, yo creo. Y el mundo dice mucho eso. Cuando usted le predica dice, pero yo soy un agente de fe. Yo creo en Dios. No se trata de esa fe. Esa fe envía a la gente al infierno, porque es un concepto y es subjetivo, es algo que la gente piensa. Entonces la oración del cristiano, hermanos, cuando usted se siente débil, ¿cuánto le pasa que hay días que se siente que ni quiere ser cristiano? Y usted está, ¿sí o no? ¿Y cómo usted se fortalece si no es por medio de la oración? A veces viene Dios en su soberanía y te envía a alguien con una palabra. Pero la mejor manera, hermanos, es orar. Orar. Aquí Jesús dice, yo le he pedido al Padre que no falte tu fe. Fíjense lo que dice Mateo 26:40, hermanos. Perdón. Ahora, fíjense en algo. Estoy creando una plataforma para que vean lo necesario de la oración. Cuando el Señor le dice a Pedro, he pedido, ¿verdad?, al Señor que tu fe no falte, ¿dónde se encontraban exactamente ellos? ¿En la Santa Cena, antes de la cena, antes de la cruz? ¿Quién se acuerda de esa escena? ¿Dónde fue? No dónde, pero en qué momento, ¿verdad? Si no saben está bien, solamente es para saber si bueno, cuando le estaba lavando los pies, ¿verdad? En esa escena, en la Santa Cena ya. Ahora, ¿se acuerdan que en la cena fue que él le dijo al Señor, Señor, moriré por ti? Y él le dice, 3 veces me negarás. Pero fíjense una parte previa en Getsemaní, antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando fue a Getsemaní? Bueno, en Getsemaní ya es cuando va, de ahí ya parte a la cruz, porque lo van a buscar. Y es lo que vamos a leer. Fíjense lo que dice el texto. 26:40 de Mateo dice, vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Bueno, y dijo ¿a quién? A Pedro. Dice, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. No has podido velar conmigo 1 hora. Ahora, aquí hay 2 partes que debemos de tener cuidado, porque hay lo que se llama la soberanía, la omnisciencia de Dios, de que el Señor sabía todo lo que iba a ocurrir, porque esto está escrito, de que el Señor se iba a quedar solo. Estaba ya escrito, se iba a cumplir. Pero cuando vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. No sé si me estoy dando a entender. No conocemos el futuro de Dios, pero sí tenemos unas responsabilidades como Judas. Judas aparece como una profecía del que lo iba a entregar. ¿Qué cosa, O sea, ya Dios sabía, y usted diría, entonces Judas no se podía arrepentir. Sí. Esa es la parte donde a veces podemos encontrar un conflicto. Sí, Judas podía arrepentirse, pero ya Dios, es como usted ver una película y devolverla. En la película ya el malo muere. ¿Sí me entienden? Entonces usted devuelve la película y usted conoce el fin de la película, y ya así mismo Dios conoce el futuro, la película terminada. Pero cada hombre tiene una responsabilidad ante Dios. Por eso hay condenación.
Entonces es allí donde podemos a veces preguntar, pero si Dios sabía por qué pasó. Porque en ese texto le está preguntando a Pedro, no has podido orar ni una hora conmigo. Y fíjense lo que dice luego, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos, hermanos, ¿cuántas veces oró Jesús en esta historia? Esto que estamos leyendo. ¿Cuántas veces fue a orar? Y volvía a orar y los encontraba durmiendo. 3 veces oró. Pero 2 veces él volvió y le dijo, ¿no han podido orar? Y la tercera le dijo, ya descansen y duerman, porque ha llegado la hora. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Ya descansen ya llegó la hora. Ya para qué orar. Pero yo quiero que noten que en ese texto el Señor es el que nos activa por el Espíritu a orar. Y a veces te dice, ora, fíjense cómo es Dios. Dios sabe el que se va a morir, ¿sí o no? el que está en el hospital y te puede decir, visita a fulano de tal. Él no te va a decir que se va a morir. Él simplemente te da una orden. Visítalo y preséntale el Evangelio como una última oportunidad. Y tú dices que no. O por alguna razón no vas. Y se muere. Así es que Dios nos guía en su Espíritu. Él nos manda a orar y nos dice por qué orar. En nuestro mundo eso se llama manipulación. Eso se llama control. Pero en el mundo de Dios no. Porque Dios pone el querer como el hacer conforme al plan para nuestro beneficio. Aquí dice que no pudieron orar. Y por esa razón ningunos pudieron seguir con el Señor. Todos corrieron porque confiaron en su carne. Era casi cumplido por la palabra, pero para nuestra enseñanza nos damos cuenta, hermanos, que la mayoría de las batallas espirituales que perdemos, muchas tienen que ver por falta de velar y de orar. Jesús, hermanos, oraba. Y usted diría, pero si él no pecaba, ¿por qué oraba? Porque Jesús fue el paradigma o el ejemplo para nosotros seguir. Y Jesús no hizo nada sin depender de Dios, porque dice que vivió como 100% hombre, dependiendo del Padre. No daba un paso si el Padre no le decía. Ahora, cuando Jesús andaba conectado al Padre, que Él decía, yo no hago nada si primero no veo al Padre hacerlo, o no lo oigo, a esa yo me podría utilizar como la oración sin cesar de Jesús, que no era que estaba de rodillas, sino que Él andaba en el Espíritu. Pero cuando Él se levantaba, dice que a veces se iba a un tiro de piedra a orar y preparaba su día así, amanecía orando y luego se iba a servir y a ministrar todos los días, Jesús. Y ahí vemos, hermanos, en esta palabra de que nosotros recibimos fortaleza en la oración, pero no solamente fortaleza como lo habíamos hablado anteriormente, fortaleza para poder enfrentar al enemigo, fortaleza para tener pasión y fuerza para Dios. Como le preguntaba anteriormente, hay veces que no tenemos deseo de nada. A mí me pasa a veces que no quiero hacer nada, así, cansado, y solamente la oración es lo que me fortalece. Es lo único en ese momento. Aquí le preguntó a Jesús, Jesús a Pedro, ¿verdad? ¿No has podido orar, aunque sea una hora? ¿Por qué Jesús oró si era sin pecado? ¿Por qué Jesús mandaba a los discípulos a orar? ¿Cuál era el propósito de la oración? Y la oración es el mayor ejemplo de dependencia de Dios. La oración es lo que nos hace ser dependientes de Dios. Reconocer el poder de Dios y la autoridad es por medio de la oración que lo demostramos. Porque si usted actúa como que no necesita a Dios, no tiene que orar. A veces decimos, pero a veces no tengo ni qué pedir. Y eso viene porque no sabemos lo que necesitamos o no creemos que necesitamos nada de Dios. Bueno, aparece en ese texto de Mateo 26:41 la palabra velad y orad. Y los dos están en imperativo. Orad, velad y orad. La palabra velad implica estar despierto espiritualmente. Ahora, ¿cómo se duerme espiritualmente? Piensen en eso un momento, no tiene que contestarlo, pero piénselo. ¿Cómo se duerme uno espiritualmente? Y yo lo veo así. Yo veo como 2 personas que yo tengo en mi vida, la carne y el espíritu, y cuando uno está despierto, el otro está durmiendo.
Cuando el otro está durmiendo, el otro está despierto. El que yo atienda, ese va a estar despierto. Así yo lo veo. Y la palabra velar significa andar en el espíritu. Cuando alguien te ofende y tú le ofendes para atrás, estás en la carne. No estás velando en el espíritu, porque la palabra dice, no tenemos lucha con carne y sangre. Cuando alguien no entiende el evangelio y no se comporta a la altura de la Biblia, no nos podemos enojar. No podemos decir, ¿cómo fulano se comporta así? Cuando alguien se queja de otra persona, lo primero que yo le pregunto ¿es cristiano? Me dice no. Digo yo, es normal que se comporte así. Entonces, cuando andamos en la carne, queremos que la gente del mundo se porte como dice la palabra. Y es imposible. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, cuando andamos en el espíritu y alguien te ofende o te insulta, te critica y no es cristiano, tú lo que tienes es misericordia de esa persona. Tú dices, bueno, no conoce a Dios. O sea, así va a actuar. Es como un niño de 1 año que esté comiendo y se le salga así la babita, así. Un niño de 1 año, ¿verdad? Y así, el moquito así se le sale todo. Y todo sucio y comiendo. ¿Usted se imagina un adulto haciendo eso? ¿Se imagina? Usted diría, bueno, tiene problemas la persona si hace eso como adulto. Entonces, si un niño lo hace de 1 año, usted dice, bueno, es normal, es un niño. Cuando un no cristiano no hace lo que dice la Biblia, es normal. Ahora, lo que no es normal es cuando nosotros nos comportamos así. Cuando el cristiano tiene allí la baba, ¿verdad? Usando un ejemplo. Eso es lo que no es normal. Entonces, aquí vemos que velar, hermanos, es andar despierto de manera espiritual. Es en todo tiempo medir las cosas por medio de la palabra, pensar y tomar cuenta y de tomar decisiones por medio de la palabra. Cuando usted va a comprar algo, usted tiene que tener una mente eterna. Si compra una casa, si se va de viaje, si toma una decisión que implica algo importante en su vida, tiene que pensar en que usted pertenece al cielo, no aquí. Porque a veces podemos dar toda nuestra vida aquí, hermanos, y se nos olvida que nos vamos un día. Entonces, velar habla también de nosotros discernir en todo tiempo lo que es de la carne y lo que es el espíritu. Contrastar las tinieblas con la luz. Eso es velar. Orar, todos sabemos que implica dependencia. Por eso dice, velad y orad. Yo no sé si usted lo practica, pero naturalmente deberíamos de ser cristianos, si usted ya tiene tiempo en el Evangelio, de todo lo que hacemos con la actitud de Señor, ayúdame. Señor, dame gracia. Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame aquí. Hasta para levantar una botella de ese tamaño. Porque a veces decimos, no, con esta yo puedo, Señor. Yo te llamo, yo te aviso. No, es en todo, hermanos, en todo. Hay personas paralíticas que no pueden levantar esto. Y ya conocen la historia del paralítico. Entonces, necesitamos a Dios en todo. Todo. Ese es el problema, que sí sabemos eso aquí, pero no aquí. Porque cuántas cosas hacemos sin preguntarle a Dios o sin depender de Dios. Como dice Santiago 5, si Dios quiere. Y muchos toman el texto y lo que hacen es decir, vámonos, si Dios quiere, y se van. ¿Creen que la palabra es mágica? No, si Dios quiere, quiere decir orar y esperar a ver si Dios quiere. Esa es la idea. ¿Están conmigo? Orar sin cesar tiene que ver con una mente conectada a Dios en todo tiempo, para poder permanecer bajo su guianza y protección. Ese es orar sin cesar. Orar en ruego y súplica, que es cuando usted y yo nos arrodillamos o tomamos un tiempo en intimidad, tiene que ver con un momento íntimo y aparte en clamor y súplica ante Dios por una petición específica. Tenemos esos dos tipos de oración. Orar sin cesar es en todo tiempo conectado a Dios, pero también sacar el tiempo íntimo con Dios. Por ejemplo, ¿cuántos tienen hijos? Levante su mano. ¿Usted se le olvida que tiene hijos? O sea, no que se olvida, pero de momento no está pensando en ellos, pero no se le olvidó que tiene hijos. Entonces, eso es un tipo de que todo lo que usted hace, usted dice, voy a hacer algo, usted lo toma en cuenta al hijo. Se dice, es que si me voy, el niño sale a las 3 de la escuela, no puedo. ¿Notan cómo usted está sujeto a una responsabilidad antes de decidir algo? Con Dios, así funciona cuando oramos sin cesar. Quiero hacer esto, ay, a Dios no le agrada. Quiero ir aquí, ay, tengo que preguntarle a Dios. Quiero hacer esto, tengo que preguntarle a Dios. Ese es orar sin cesar.
Pero cuando le pedimos algo al Señor de manera particular, es sacar un tiempo con Dios, a pasar tiempo con Dios, a abrir nuestro corazón con Él, decirle cómo nos sentimos. Señor, ayúdame aquí. Es un momento íntimo de padre a hijo, ¿verdad? Por ejemplo, Filipenses 4, si me acompañan, verso 6. Aquí vamos a ver la oración que nos ayuda a batallar o a contrarrestar la ansiedad. La ansiedad, hermanos, el mundo la pinta un poco diferente a lo que la Biblia llama ansiedad. Ansiedad significa tener sed del alma. Ansiedad es tener sed de nuestra alma. Ahora, ¿cómo es la sed física? ¿Cómo es la sed física? ¿Cómo se le explica? Cuando usted le da sed físicamente, ¿qué es? ¿Cómo se quita? Con agua, ¿verdad? La sed física es que usted tiene su garganta seca o no sé, ¿verdad? Se deshidrató y necesita ¿qué? Agua. Pero cuando el alma tiene sed, es diferente el agua. Cuando el alma tiene sed, porque allí el alma tiene sed de muchas cosas. Puede ser de amor, puede ser de sentido de vida. Lo que estoy haciendo es una plataforma nada más. Dice, por nada estéis afanosos. Ahora, el afán tiene que ver con todo aquello que tenemos delante terrenalmente, que pensamos que cuando lo alcancemos, estaré bien. Nos afanamos por alcanzar aquello. Y luego dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, hay otra versión aquí, creo que es en Filipenses también, que dice que traigamos todas nuestras ansiedades ante Dios para que Él guarde nuestro corazón. Entonces, la oración, mis hermanos, también calma nuestra sed, si lo pueden ver así. Cuando tenemos ese afán, estrés, esa sed del alma, en la oración, mis amados, podemos calmar esa ansiedad. Dice la palabra del Señor. ¿Usted lo cree? Bueno, cuando usted tenga ansiedad, entonces puede correr en oración y no usar algo terrenal que no lo va a llenar. Al final se va a dar cuenta, va a decir, yo pensé. El famoso, ¿verdad? La famosa burbuja de jabón. Cuando la agarramos, se explota y pensamos que era de diamante. Quiero ir a Santiago para usar otros ejemplos para avanzar, porque estamos hablando de la oración y a veces no conectamos ciertas cosas de nuestra vida humana con la oración. En momentos de batallas espirituales no siempre corremos en oración. Santiago 4:7, voy a usar unos ejemplos bien prácticos. Hay dos palabras que yo quiero exaltar allí y la vamos a leer en un momento. La primera palabra es someteos y la otra es humillarse. Someterse, humillarse. Santiago 4:7, ¿están ahí? ¿Están todos allí? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ahora, fíjense aquí, si no entendemos la palabra someternos, la palabra resistir no existe. Quiero que miren el texto por un momento. Si no entendemos someterse a Dios, la palabra resistir no existe allí. Porque podemos resistir al diablo, porque primero ¿qué? Estamos sometidos a Dios. Ahora, ¿se acuerdan de Job, el cerco de protección? El cerco de protección tiene una condición de que Primera de Juan dice que el maligno no nos toca a nosotros, porque somos de Dios. Pero si el maligno nos toca, es porque Dios o nos va a tratar con un pecado en nuestro corazón, o por causa del mismo pecado, Satanás tiene cierto poder legal. O sea, las consecuencias vienen después del pecado. Entonces aquí el texto dice que si nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo. Y luego dice, y huirá de vosotros. Ahora quiero que noten la palabra resistir. No está diciendo agárrenlo por los cuernos, por la cola, denle una patada, saque una espada. Lo único que dice es resistir. Resistir. Y cuando ustedes ven la palabra resistir, no tiene nada que ver con poner las manos en el aire, ¿verdad? Y hacer cierta seña. Simplemente es aguantar la tentación. Es lo que está diciendo el texto. Resiste. Mi pregunta es,
¿podremos resistir las ofertas de Satanás carnales sin fe? Imposible, ¿verdad? Entonces, quiere decir que debemos de ver aquí la palabra someteos. Cuando vemos la palabra someteos, está hablando en todo el sentido, estar bajo el Señor, en confianza, dependencia, en oración, en voluntad, etc. El primer mandamiento: si nosotros vivimos sometidos a Dios, clamando día y noche para que nos fortalezca en poder, que es el dunamis, que lo hemos estudiado, el poder del Espíritu, hermanos, aquí está la respuesta. ¿Por qué muchos de nosotros nos desanimamos? ¿Por qué caemos fácil en pecado? No es que no pequemos, pero hay muchos que fácil caen en pecado. Es por falta de oración, falta de suplicarle a Dios: Señor, ayúdame para poder vencer. Cristo pudo vencer en la carne humana porque Cristo dependía del Padre. Y la mayoría de las cosas que Él hacía era orar. El texto más adelante dice: y Satanás huirá. ¿Por qué? Porque cuando Satanás vea el cerco de protección, mientras tú resistes y yo, dice que de momento va a decir: bueno, no voy a poder, se va a ir. Pero esa resistencia en fe significa que el Señor, al ver nuestra firmeza en fe, también nos va a proteger. Verso 8 dice: acercaos a Dios. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Es una pregunta porque el cristiano, dice la palabra, que ya Dios mora en nosotros. Entonces, si Dios mora en nosotros, ¿por qué tenemos que acercarnos a Dios? Quiero que piensen por un momento en eso. Haga esa analogía. Si Dios mora en mí, ¿por qué debo de acercarme a Él? Y aquí la parte es, hermanos, es que nuestra mente, aunque Dios mora en nosotros, nuestra mente no siempre está morando en Dios. A veces podemos estar con alguien y la mente allá, ¿verdad?, en Honolulu, por allá. Entonces, acercarse a Dios quiere decir todos nuestros sentidos sometidos a Dios. Mente, cuerpo, alma, corazón, a la presencia de Dios. Pero la oración es una de esas formas de sacar tiempo íntimo para Dios. Como leímos el Salmo 119, 147, dice: me anticipé al alba y esperé en tu palabra. La mayoría de nuestros problemas tienen que ver con la falta de oración, hermanos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí se está hablando ya de un momento en comunión íntimo con el Padre. Sí, Dios mora en nosotros, y allí lo que significa que el Espíritu estará allí ayudándonos para poder seguir creciendo y caminando hacia la eternidad. Pero cuando se habla de tiempo íntimo, usted puede tener hijos, pero a lo mejor no tiene intimidad. Su hijo puede vivir en su casa, un ejemplo poniendo, y a lo mejor no tienen intimidad. Entonces fíjense la diferencia. Viven juntos sin intimidad. ¿El Señor mora en nosotros? Puede ser sin intimidad. Entonces Dios quiere que apartemos. Cuando usted ayuna, ¿sabe lo que está diciendo? Necesito dejar de comer esto para llenarme de otra cosa. Le digo que no por un momento a la comida, que mucho me sacia, para llenarme de Dios. Es un sustituto que está haciendo de negar algo que usted ama mucho para darle la prioridad a algo que usted ama más. Esa es una manera de ver el ayuno. Fíjense lo que dice el texto, hermanos. Si usted se acerca a Dios, Él se acercará a usted. Es condicional. Y luego dice: pecadores. Ahora, ¿a quién está hablando allá? ¿Los no creyentes o los creyentes? Ahora, este distintivo, por así decir, tiene que ver con un recordatorio de que lo que somos es por gracia. De que aunque somos redimidos en justicia y santidad, seguimos pecando. Y en nuestro concepto humano caído somos pecadores. Pero gracias a Jesús no somos pecadores. Pero aquí el distintivo tiene que ver con nuestra posición sin Dios. Y para poder acercarnos a Él debemos primero de separarnos de maldad, que es limpiar las manos. Y luego dice: enderezar nuestro corazón. Se lo estoy parafraseando: separarnos de la corrupción del pecado de la carne, vivir en consagración, en otras palabras, y luego enderezar nuestro corazón a un solo deseo. Si somos titubeantes, si somos vacilantes en corazón, nunca tendremos intimidad con Dios. Porque el texto dice claramente: vosotros los de doble ánimo, un día quieren a Dios, otro día no. El lunes voy a buscar a Dios, ¿verdad? Voy a durar 3 horas orando. Y luego el martes me voy a la parranda.
Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego fíjense lo que dice, hermanos. Es aquí donde muchos nos podemos confundir. El verso 9 habla de primero dice el texto pecadores, pero el 9 nos lleva a una aflicción donde debemos nosotros, estoy buscando la palabra más fácil de explicarlo. El texto dice: afligíos, lamentad y llorad. Y lo dice en mandamiento, no sé si me están entendiendo. Afligíos, lamentad y llorad. Es un mandamiento. La palabra terminando en de allí quiere decir que es en imperativo. Quiere decir Dios está mandándonos a ser afligidos, a lamentar y a llorar. ¿Por qué razón? Porque el único gozo que merecemos como pecadores es el que da Dios. No podemos venir a Dios con un gozo del mundo, confiando en cosas terrenales. Debemos de venir lamentados por el pecado, porque nuestro pecado le costó la vida a Cristo en la cruz. Y para venir, aquí no está hablando de un sentimentalismo, está hablando de un reconocimiento de nuestra debilidad sin Cristo. Bueno, aquí luego dice el texto: vuestra risa se convierta en ¿qué? En lloro, y vuestro gozo en tristeza. Quiere decir, todo lo que nosotros buscamos en este mundo como sustento de gozo, de paz, que nos neguemos, porque anteriormente dice: limpiad vuestras manos, y luego dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La oración, mis hermanos, es una de las identificaciones de que de verdad confiamos en Dios. Voy a ir rapidito porque el tiempo se acaba. En el libro de Daniel 10, ahí vemos la oración para poder vencer en las batallas demoníacas. Muchos, quiero que me miren por un momento, esto es muy crucial. A veces tenemos luchas demoníacas, muchos no la identifican y otros la ignoran. Muchos no la identifican y otros la ignoran. La oración es lo que nos ayuda a poder ser fortalecidos en momentos de batalla. ¿Están aquí? ¿Todos? Daniel, hermano, solamente lo voy a parafrasear porque me falta mucho. Dice la historia que Daniel duró 3 días en ayuno y en oración. Cuando el ángel viene a traerle la información, el ángel le dice: por 3 semanas un principado satánico de Persia me detuvo. Quiero que piensen en eso. Mientras Daniel oraba y ayunaba, el ángel Gabriel tenía una batalla con un principado en Persia. Ahora, ¿es coincidencia de que Daniel oraba por 3 semanas y Gabriel peleaba con el demonio 3 semanas? ¿Usted cree que es coincidencia? Bueno, aparece en la Biblia para darnos a entender de que nuestras batallas espirituales nosotros las ganamos es en oración. Cuando usted ve Efesios 6, hablando de la armadura, hasta el 16-17 comienza a hablar de la armadura, de el casco, las botas, la pechera, pero termina diciendo: orando con todo ruego, súplica en el Espíritu. Que las guerras espirituales que nosotros libramos debe ser puesta en oración, porque nosotros no peleamos con demonios. ¿Sí sabía eso usted? O recuérdame en la Biblia algún cristiano peleando con un demonio. Ninguno, hermano, sino que al orar, los ángeles, el Señor, ¿verdad?, nos libra de las garras del enemigo, hermanos. Eso es tan serio que la iglesia, como está tan secularizada y está tan enfocada en las cosas normales, desconoce, ignora lo demoníaco. Y está, miren, a la luz de nuestra televisión, teléfono, ataques de miles de formas. Y no podemos distinguir o discernir que es Satanás atacando. En oración, amados, vamos a poder desarrollar ese discernimiento. Yo no sé, hay personas que tienen cierta sensibilidad, como no sé si virtud o qué, pero hay personas que oran y Dios le da cierto entendimiento en esas cosas. Hay otros que no. Y los dos son una batalla, tanto el que siente lo espiritual como el que no, tienen sus extremos de batallas espirituales, porque el que lo siente está en esa lucha, ¿verdad?, de que tuvo algún ataque, etcétera. Pero el que no lo siente o el que no lo ve o lo percibe, anda en la calle como que nada está pasando. Y cuando se ignora eso, es peligroso, hermanos, porque miren, digo esto con mucho respeto, pero a veces yo he visto a Satanás
por medio de un niño de 3 años tratando de atacarme o atacar a cualquier persona. Lo he visto. Y no fue que vi un demonito ni nada de eso. Simplemente he visto cómo Satanás es tan sutil en sus ataques. Y cabe de más decir, hermanos, que el cielo terrenal está lleno de demonios, ustedes lo saben. Pero es cierto, sí o no, que andamos en la calle como ignorando eso. O sea, yo no estoy diciendo que donde quiera que usted vaya lo esté pensando en eso. Pero tampoco ignorar que tenemos lucha contra espíritus, con un sistema demoníaco organizado, que lo único que está buscando es destruirlo a usted y al que le rodea. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces la oración, hermanos, debe ser algo muy crucial. Vemos la actitud de Pedro, hermanos, confiando en sus fuerzas. Cuando usted y yo no confiamos en Dios, ¿sabe quién viene? El enemigo, hermanos. Así como Pedro, el Señor le advierte, le dice, Pedro, Satanás está pidiendo por ti. Pedro lo ignoró. Le dijo, Señor, yo mi vida doy por ti. Y todos sabemos la historia que el gallo fue más fiel que Pedro, porque por lo menos cantó. A Pedro le preguntaron y no quiso decir la verdad. Dijo en una que ni conocía al Señor. Y dice que fue, ¿verdad? Se fue corriendo amargamente llorando. O sea, le falló a Dios. ¿Por qué? Porque no pidió confianza en Dios, o sea, no pidió fe. Ya estaba allí la fe. Y vienen muchas pruebas para nosotros, hermanos, en el futuro. No estoy profetizando, estoy siendo realista. Todavía nos faltan muchas pruebas que enfrentar. ¿Están de acuerdo? Por esa razón debemos estar en oración constante, pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole a Dios por la obra, pidiéndole a Dios por nuestros familiares, por los que no conocen a Cristo, por el ministerio, por mí como pastor, los servidores, los líderes que Dios va a establecer en la iglesia. Hay mucho por qué orar. Y no le estamos pidiendo a Dios con esa hambre de que se haga su voluntad. Podemos estar ocupados en nuestra familia. Señor, mis hijos, mi tía, mi mamá, mi papá. Pero se nos olvida orar por aquellos que de verdad no tienen quien oren por ellos, por así decir. Hay mucho por qué orar, hermanos. Hay que interceder, hay que orar, hay que pedirle a Dios que se cumpla su voluntad sobre todas las cosas. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a dejarlo hasta ahí.